Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales y estamos en el día 2 aquí en la Ciudad de México. La verdad, no es porque les quiera presumir, pero está la vista impresionante. La verdad que estamos disfrutando mucho ahora sí que este rollo de entrevistas que estamos haciendo. Estamos haciendo varias entrevistas y bueno, antes de iniciar, les quiero recordar que estamos en las diferentes redes sociales y no dejen de seguirnos en las diferentes plataformas que estamos. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Además, también están las plataformas digitales. En TikTok también. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en Amazon Music. Así que, señores, el día de hoy iniciamos con todo. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado Baker, así lo voy a decir, un invitado Baker, ¿sí? Él es licenciado en Derecho, se ha especializado en Filosofía, Teología y Sagradas Escrituras. Además es creador de congresos, de diferentes congresos, porque organizas congresos, y eres acreedor del Micrófono de Oro 2017 por la Asociación Nacional de Locutores, director de la Fundación Conserva México y LIP Instituto. Sí. Y además, recientemente lanzó el libro, yo creo que del cual vamos a estar platicando también, El umbral de las puertas del infierno. A ver qué tal. A ver qué tal. Oye, bienvenido. Muchas gracias. Baker. Así es. Y además, locutor, estamos platicando ahorita. Exactamente, sí, porque en el 2017 a mí me invitan como tú a participar a partir de los micrófonos, pues poder aportar un poquito a la sociedad, ¿no? Con nuevas ideas, con ideas frescas. A mí me encanta decir que la palabra es el vehículo del pensamiento. El pensamiento está aquí, pero sin la palabra es como un árbol que tiene unos frutos hermosos, pero no los puedes desprender. Solamente a través de la palabra puedes desprender el pensamiento y lo puedes disfrutar y puede servir útil. Por eso es bien importante. Somos sapiens a partir de que utilizamos un lenguaje. Y el lenguaje no solamente son palabras, también son pensamientos, son emociones, acciones, todo eso conforma nuestro lenguaje, ¿no? Y nuestro lenguaje genera realidades. Entonces, tenemos que ser muy asertivos con nuestras palabras y es a partir de las palabras que generamos realidades. Yo quisiera conocer un poco, digo, independientemente de todos estos títulos que tienes y que acabo de mencionar, yo quiero saber quién es Diego, dónde creciste, cómo fue tu infancia. Claro que sí. Y vamos por ahí, ¿no? ¿Te parece? Me parece sensacional. Bueno, pues yo soy Diego Cardoso Pérez, nací aquí en la Ciudad de México, nací en la delegación Miguel Hidalgo. Gracias a Dios todavía viven mis padres, soy el mayor de tres hermanos, y estudié en una escuela religiosa, en una escuela donde desde muy chico a mí me llevaron a unas misiones humanitarias. Muchas veces estamos en la ciudad y creemos que nuestra realidad es esa, lo que hay en la ciudad, el centro comercial, la escuela, tus amigos. Y de pronto en la escuela tuvieron, yo creo, el atino de llevarnos justamente a Veracruz, a la Sierra de Songolica. Veracruz es Solo lo mejor Veracruz del es país, bello, ¿no? Lo mejor del país. Y entonces ahí me encontré con México. Yo tenía 15 años. Y entonces yo recuerdo perfectamente cómo íbamos a compartir una Semana Santa, platicar con la gente. Y había un señor que a partir de un accidente que tuvo con un carro de tren, con un vagón de tren de estos de carga, se llevó las piernas, se las amputó. Estaba en una casa muy pobre, sumamente pobre, pero el señor era feliz. Decía, no puede ser. En mi escuela nos quejamos de que no tenemos los tenis de moda. Entonces me di cuenta desde aquel entonces que si yo tenía el privilegio, el don, la suerte de nacer una familia con sus problemas, porque todas las familias tienen problemas, pero donde había amor, donde había límites, donde había educación, estudiar en una escuela, tener, pues eso no era para mí, sino que había que salir también darlo a los demás. Y entonces crecí con esa idea. ¿Cómo tú decidiste estudiar Derecho? Porque Justo, pues un tema de justicia. Yo sentía que,
Bueno, también en mi época no le llamábamos bullying, pero pues existía siempre. Y era un colegio de puros hombres, un colegio religioso, y pues si te dejabas, no te platico cómo te iba, ¿no? Recuerdo que me estaban molestando en sexto de primaria y le dije, papá, me quiero cambiar de escuela. Sexto de primaria. Sí, súbete al coche. Perdón, súbete al coche. Y llevó con mi tío abuelo, que era general, y me dijo, ahora vete a la casa por unos pants. Me llevó al gimnasio de Sedena, de los militares, a entrenar box. Me dijo, ¿te defiendes? Me das sus cosconazos y te cambio de escuela. Y entonces me defendí, sexto de primaria. Me dijo mi papá, ¿te quieres cambiar? Aquí me quedo. Y no tuve otra escuela. ¿Mm? ¿La moraleja de eso qué fue? La moraleja de eso es pues las inseguridades que uno tiene, pero también pues el amor propio y el defenderse, ¿no? Yo también, la moraleja fue el valiente existe hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y la moraleja es no es el lugar, eres tú. Desde dentro el que tú vas a poder construir eso. Y eso lo he venido cargando toda mi vida, porque me he dado cuenta y también con lo que he venido estudiando después, que andamos buscando afuera lo que realmente está dentro, lo que realmente nos pertenece. Y es dentro de nosotros vamos a encontrar nuestra propia seguridad, nuestra propia felicidad. Solo hay que sacarlo. Y entonces esa fue la gran moraleja. Y entonces pues estudié leyes porque me parecía que México que era un país que se tenía que hacer mucha justicia, que había profundas inequidades, que había muchísima indiferencia, que había también infiernos aquí en la tierra. Y entonces pues me encantó, jamás me arrepiento de estudiar leyes. Entonces los primeros años de la carrera pues es filosofía del derecho, introducción al estudio del derecho, al Estado, cómo se constituye el Estado. Pero cuando vas llegando a los procesales y cuando vas, sobre todo lo vas practicando y vas viendo cómo está el ambiente allá afuera de corrompido y cómo está allá afuera el ambiente donde tu libertad, donde la justicia verdaderamente en México pues tiene que tener pesos y centavos para que salga a valer. Me ganaste la... Sí, pues sí. Entonces, cambié de trinchera. Bueno, me empecé a... ¿Actualmente lo estás ejerciendo? No, no ejerzo. Sí. Me metí a los temas de derechos humanos. Participé en Nueva York en la ONU, Congreso, como ponente en un side event, Okay. cuando se funda Naciones Unidas para la Mujer, hablando de los derechos, del derecho a la vida sobre todo. Y entonces, pues me he ido metiendo en esos temas. Luego me di cuenta, y hasta hoy sigo creyendo en eso, que la mejor manera de hacer justicia a México es desde la educación. Paulo Freire decía que la educación no va a cambiar al mundo, va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Y cómo diste ese salto de derecho a directamente a hablar de defender los derechos de los seres humanos? Bueno, pues es que para empezar, es que el derecho sine qua non, que en latín significa sin el cual no tienes los demás derechos, es el derecho a la vida, ¿no? Te comentaba ahorita que yo soy ávido de la lectura, que bueno, siempre todo mundo dice el Quijote de la Mancha, la Divina Comedia, pero pues ¿cuántos lo han leído, no? Y un día agarré precisamente la Divina Comedia escrita por este poeta y artista florentino, Dante Alighieri, 1300 por ahí, y lo abro y canto uno, ¿no? Porque es en verso, es un poema, es clásico de la literatura, y entonces dice, a la mitad del camino de mi vida, me encontraba en esta selva oscura por haberme apartado del camino de la vida. Y yo pensaba, ¿cuántas veces no nos hemos apartado del camino de la vida? Y entonces me sentía tan desesperado que vi a las puertas del infierno este letrero que decía, al entrar aquí, perder toda esperanza. Y entonces me di cuenta que el infierno es perder esperanza. Si tú vas un día a Nueva York a la ONU, en la ONU hay una estatua, un monumento, que es una pistola, un revólver. Y en el cañón del revólver está hecho un nudo. Entonces dice un letrero abajo, dice, las Naciones Unidas no fueron creadas para llevar a las almas al cielo, sino para salvarlas de este infierno. Recuerda que las Naciones Unidas se crean después de las 2 guerras mundiales, donde hemos pisoteado la dignidad de la persona humana, donde por ser judío pues te metían al horno, donde por ser de color te trataban, por ejemplo,
Estamos en el siglo XXI. Sí. Y se abolió la esclavitud. Y sigue habiendo esclavitud. Claro. Entonces, y se siguen pisoteando y sigue habiendo trata de personas. Y los líderes de este país, los que tienen las riendas de este país, miran para otro lado. Y es un profundo dolor, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de esta prostitución forzada infantil. Es sumamente penoso, es sumamente doloroso, y eso existe en México. Y México es principal lugar de trata, de turismo sexual de menores, y de destino, pero también de tráfico. Hay un documental de una periodista que se llama Lidia Cacho, que se llama De Tenancingo a Nueva York. Tenancingo está en Tlaxcala. Y entonces, ¿cómo no te va a doler? Y entrando un poco más al tema, que es el que yo quería hablar contigo, Sí. si México fuera una persona y te dijera, ¿qué estás haciendo por mí? ¿Qué le contestarías? Y si tuvieras de pronto a tu mamá o a la persona que más amas, que está viniendo un bulliador, y va a bajar y la está agarrando de los pelos por las escaleras y la está bajando y la está arrastrando, ¿qué harías? Puta. O sea, olvídate. Sí. Yo lo haga, y aunque sea aquel Mayweather o el Canelo o Mike Tyson, yo agarro una piedra o un o sea, lo que sea para defender a mi madre, ¿no? Bueno, pues México también es mi madre, es el vientre de mi madre. Y estamos dormidos. En México me acabas de ir a Bacalar. Es el dolor de ver cómo se destruye la ecología, ¿no? El dolor de ver cómo se daña. Es un país tan hermoso, tan bello. Pero a ver, voy a hacer una pauta aquí. México, ¿quiénes conforman México? Tú y yo. Nosotros mismos. Nosotros somos los mexicanos. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros mismos somos los que hemos destruido Totalmente. la ecología. Somos los que permitimos la prostitución. La fomentamos. La fomentamos porque todo hay una oferta y una demanda, ¿no? Claro. Entonces, es eso. Por eso te decía, la manera de hacer justicia, yo entendí, es desde la educación. Y entonces no es desde la ideología. No es desde meterle... educar significa educere, conducir, sacar de dentro lo mejor. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lavarles el cerebro a los niños. A ver, me interesa eso. Sí. Yo soy padre. Ok. A ver, ¿por qué dices el lavar el cerebro a los niños? A ver, fíjate. Tú como padre, ¿qué es lo que más anhelas para tus hijos? Que esté bien, ¿no? Que esté bien. ¿Qué más? Que sea exitoso. Que sea exitoso. Dos. ¿Qué más? Que viva feliz. Felicidad. ¿Ok? Que viva pleno, o sea, pleno. Salud. Sí, salud. Seguridad. Claro. ¿No? Que sepa conducir, el manejo de inteligencia emocional. Que disfrute. Ok, que disfrute. ¿Y qué les enseñan en la escuela? Esto que tú quieres y tú que anhelas, Sí. ¿qué tiene que ver con lo que les enseñan? Y de memoria. ¿No? O sea, está diciendo que adoctrinan a los... Por supuesto que digo eso. Okay. Y lo sostengo. O sea, ven los libros de texto hoy. Con todo el tema de la ideología de género. O sea, es... ¿Qué opinión tienes sobre ese punto de la ideología de género? Digo, que cómo han incluido estos temas en los libros de texto, que los niños, a los niños en particular, ¿tú qué opinión me das sobre eso? Ok, yo te voy a decir algo. Yo creo que cualquier persona, independientemente de cómo se autoperciba, porque el género es una construcción social. El género no ve gender, decían en la ONU, es a social construction. Es una construcción social. El género no obedece a la ciencia, ni a la biología, sino a lo que yo quiero dentro de mi libertad de ser. Entonces, yo di un curso a una niña, el otro día, a un grupo de preparatoria de niñas, y me dijo una niña, bueno, perdón, si me escucha se va a molestar, porque ella decía que no era niña. Ella decía que era un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Y me lo decía en serio. Y yo le dije, oye, yo te respeto, pero pues yo me autopercibo millonario atrapado en un cuerpo de pobre. Ok. O sea,
ahora me autopercibo de la realeza. Y me van a tener que decir saliendo aquí su majestad. ¿O no? Soy un afroamericano de 70 años. Es que eso no puede ser. ¿Por qué no? Es temas de identidad. Yo así me autopercibo. Yo me puedo autopercibir como quiero. Entonces hemos creado una suerte de Torre de Babel. O sea, y lo quiero decir con mucho cuidado porque no estoy faltando. Quien me escuchara del lobby LGTB diría que soy un homofóbico y para nada. No, entiendo. Sí. O sea, tú como homosexual tienes los mismos derechos que yo. No más y no menos. ¿No? Okay. O sea, es que entonces tenemos derecho a adoptar. Espérate, papá. La adopción no es un derecho ni del homosexual ni del heterosexual. Es un derecho del niño. No es tuyo. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Tu derecho termina cuando comienzan los derechos de los demás. Entonces, tú puedes vivir. Es que se tiene que llamar matrimonio. ¿Y por qué no se llama sociedades de convivencia? Porque si tengo derecho a que se llame matrimonio. Bueno, imagínate en aras del valor de la democracia, que aquí con los compañeros que nos están grabando, tú y yo, votemos y digamos, la ballena ya no es un mamífero. Yo estoy en contra. Entonces, pero ellos... Sí, pero ya ganamos, la mayoría ganaron. Ya no es mamífero. Tú dices, espérate, ¿cómo que no es mamífero? O sea, al final del día vas al ginecólogo, o vas al proctólogo, o vas al urólogo. O sea, al final del día se llama matrimonios porque hay una matriz y viene es una institución de derecho natural y viene de eso. Pero la falta de valores, que es un tema que yo lo traigo muy profundo, esta crisis de valores es una crisis de identidad. ¿Qué te dan los valores? Identidad. Y los principios también. Ve, qué buen tema me acabas de tocar. Le acabas de pegar al clavo. No todos los valores corresponden a los principios. Los valores, y este es mi tema, yo me dedico a esto. Los valores pertenecen a la cultura, a la moral, a las creencias. Si yo llegara aquí y te digo, oye, espérame tantito, es que tengo 5 esposas y güey, o sea... Te preguntaría, ¿eres árabe acaso? Exactamente. Algo que moralmente en una sociedad cristiana no está bien, en otra sociedad está bien. Entonces, el valor, yo te diría, los delincuentes tienen valores. No, me va a decir, no, claro que sí. O sea, que la puntualidad no es un valor, que la organización no es un valor. Pues se llama delincuencia organizada porque están mejor organizados que hasta el Estado, ¿no? Pero no respetan el principio de la vida. No importa si eres árabe o si eres occidental, tú no podrías ni a tu única mujer ni a tus 5 mujeres en tu harem golpearlas, matarlas, violarlas, pegarles, porque estarías atentando contra sus derechos humanos, ni robarles sus cosas. Entonces, el principio es universal. No importa si eres chino, árabe, musulmán, de Tombuctú o de Quatsa City. Es el valor, el principio es universal. Y cada uno, los valores pertenecen a nuestras culturas, a nuestra manera de que nos educaron, a nuestras creencias. Lo que tenemos que hacer desde nuestro liderazgo es alinear los valores a los principios. Entonces, y tendremos una mejor sociedad. Entonces, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tipo de inclusión que se está haciendo en los libros de texto para los niños? ¿Qué se están adoctrinando? Mi opinión es que a los niños se les están adoctrinando, porque mi opinión es que en una edad, sobre todo en 4º y 5º primaria, de acuerdo a la psicología evolutiva, todavía estos temas no se deben de tocar. Se deberían tocar y se le debería educar a los niños en el respeto a la diversidad, sí. O a lo mejor en fortalecer los valores y principios. Fortalecer los valores y principios. Pero, a ver, qué chistoso, no puedes votar si tienes 17 años, ¿no? Fíjate qué incongruencia. Si tienes 17 años no puedes votar. Si tienes 17 años y matas a una persona, no entras a la cárcel. O sea, vas a uno de menores, pero no como tal no te pueden sentenciar. No te pueden sentenciar. Pero hoy están promoviendo leyes que si tienes 12 años
y te quieres cambiar de sexo, sí te pueden empastillar. O si quieres tener sexo con una persona, puedes hacer. ¿Sí? Entonces, me parece que es incongruente. Me parece que hay una biología, me parece que hay una psicología y me parece que la persona homosexual, bisexual o como se quiera autopercibir, porque hoy hay géneros, género queer, género fluido, género no sé qué, masculino, femenino, bisexual, asexual, transexual, pansexual, ¿no? Hoy hay más géneros que los colores mismos del arco iris. Me parece bien, eres una persona, yo te respeto y puedes trabajar y tienes dignidad y tienes derecho a la vida, tienes derecho a la libertad, tienes derecho, sí, a que si te quieres juntar con una persona y a que el seguro social te reconozca todo eso. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que vengan y quieran imponer, porque no dejan de ser minorías. Y no por ser minorías valen menos. Pero entiéndanmelo bien, también hay 12 millones de indígenas en México. O sea, hay más indígenas en México que probablemente, estadísticamente, que personas en esa condición, que transexuales. Y sin embargo, no llegan los libros de texto y dice, ahora te obligo a aprender el náhuatl o el totonaca. O sea, no llegan a imponerte. Entonces a mí me parece que lo que está mal es adoctrinar. Entonces te decía, o sea, hay que ser muy puntuales y hay que ser muy claros. Una de las cosas que yo digo como líder, tengo un instituto de liderazgo en valores, porque a mí me parece que la crisis de valores que estamos viviendo hoy en la sociedad, y basta aprender los noticieros y ver la violencia y ver cómo se está la descomposición de la urdimbre del tejido social desde la familia, que es el núcleo del tejido social. Entonces esta crisis profunda de valores no la vamos a resolver si no resolvemos a la par la crisis de liderazgo y si no formamos líderes con valores. ¿Sí? Y al formar líderes con valores, no estoy diciendo que queremos formar influencers. Yo no quiero decir lo que para tener 1 millón de likes en mis redes. A veces el líder va a decir cosas que son polémicas, a veces va a ser líder cosas en las que cree profundamente y no está de acuerdo. Entonces yo estoy segurísimo que cuando Martin Luther King habló en ese discurso en el Capitolio en Washington, D.C., dijo, I have a dream, ¿no? Y a muchos se les retorcía el estómago. O sea, como gusanito mezcalero, como almeja con limón, estaban enojados con ese discurso, ¿no? Y yo estoy también segurísimo que cuando Gandhi le preguntaron los indios a Gandhi, ¿y qué hacemos si Gandhi toma la sal? O sea, como diciendo, la tierra es suya, tómenla. Pudo haber agarrado un rifle, fíjate. Claro. Y pudo haber sido una revolución violenta. Y sin embargo tomó la sal. Dijo, esta es tu tierra, tómala. Hizo esa revolución pacífica que le costó también la vida a Mahatma Gandhi. Pero estoy seguro que ese discurso no le encantó también. Y este discurso cuando Churchill, que para mí es un líder, y entonces es una anécdota buenísima. Churchill le dicen, si yo fuera su esposa le podría veneno en el té. Y dice Churchill, si yo fuera su esposo me lo bebería. Entonces, porque el líder no es un influencer ni es para caerle bien a todos. El líder es para iluminar cuando está oscuro el tema. Para guiar, ¿no? Para guiar, para liderar. Para hacer una luz en el camino. Para hacer una luz en el camino, no para ser un influencer. Hoy te pones con un celular y dices una historia de bobadas y te pintas el pelo de morado y sacas tu único pelo en pecho y entonces Un líder tiene que inspirar. Por supuesto, un líder tiene que inspirar. Un líder se inspira para crear y crea para inspirar, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo identificaste la necesidad de abordar la crisis de liderazgo en la sociedad actual? Es que los valores se estaban quedando en las sacristías de las iglesias, en las escuelas religiosas y en las alcobas de las abuelitas. Llegabas a las empresas, vamos a hablar de valores. Una entrevista en un edificio así, en un penthouse como este. ¿De qué vamos a hablar? De valores. La que me entrevistaba puso una cara así como que... Sí, y entonces llega, bueno, ya, se pone así muy, ¿no? Y bueno, ¿y cómo? ¿Por qué son importantes los valores? Fue lo que sus neuronas conectaron en ese momento. Y le digo, bueno, estamos en un piso 20 y tantos. Dime por qué son importantes los cimientos en este edificio. Que si no se caen. ¿Por qué son importantes los valores? Porque son tus cimientos, son tus principios, son tus fundamentos. Y yo creo que a lo mejor vale la pena hacer la diferenciación entre los valores universales. Ajá. Y porque también hay valores organizacionales. Claro. Y hay otro tipo de valores. Te la voy a hacer. Ver, Los valores universales
son el territorio, son la realidad. La realidad tiene un objetivismo axiológico. O sea, el subjetivismo, la axiología, axio significa valor en latín. Okay. Entonces, el valor, las cosas tienen un valor, se las des tú o no. Pero las cosas, hay cosas que tienen la vida humana, la dignidad humana, la libertad, tienen un valor. Aunque Hitler diga que los judíos no tienen valor, aunque digamos que lo que hay en el embarazo no es una vida humana y es una flor de cempasúchil, hay un valor y es vida humana. Ese es el principio, ¿no? Sí. Y entonces yo identifiqué que los líderes, uno, no tenían claros los principios, y yo identifiqué otra cosa, que los líderes se estaban guiando, se estaban rigiendo no con la razón, sino con la emoción. Las personas fuimos creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. El problema de México y el problema del mundo es que cada vez amamos más las cosas y utilizamos más a las personas. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra jerarquía de valores está tergiversada por completo. A mí me dicen, Diego, es que se están acabando los valores. Y yo me puedo acabar el café, porque es algo material. Pero el valor no me lo puedo acabar porque es un ente de razón, es algo inmaterial, es algo espiritual. No lo puedo destruir. ¿Cómo destruyo la honradez? No, la honradez, la ética, la vivo o no. La puntualidad la vivo o no, pero no la puedo destruir porque no es algo material. Claro. Es algo en lo que yo creo. Y yo lo creo y lo vivo así. Y cuando tú estos valores los llevas a tu empresa, a tu organización, porque son en lo que tú crees y porque tú crees que viviendo estos valores vas a tener una mejor organización. Porque estás convencido que con eso... Completamente convencido. Si lo crees, lo creas. Así de claro. Si no crees, si no estás convencido de tus valores, y entonces yo hoy veo que los líderes, el único valor que tienen, bueno, al menos en el mundo empresarial y político, porque hay distintos tipos de liderazgo, es el valor de la lana, el valor de dinero. Por eso amo más las cosas y utilizo más a las personas. Ahora que vienen tiempos políticos, ¿cómo nos ven a los ciudadanos? Ahora que aparecen las campañas, ¡ay, me importas mucho! Y primero los pobres, y van a ver que conmigo, y jajaja. Y luego los diputados, y luego no se aparecen en sus distritos. Si te vi, no me acuerdo. Ya no te contestan el teléfono. Porque es así. Es así porque ¿cómo ven a los ciudadanos? Como electores, como votos. ¿Cómo ven algunas empresas a las personas? Como clientes, money, con ojos verdes. Y tenemos que ver a las personas como lo que son, como personas. El valor del dinero, que es muy importante, llegará como consecuencia de, ¿no? Y hay una hipoteca social, y hay una hipoteca ambiental. Entonces, esta crisis de valores que yo planteo en el libro, ¿no la vamos a resolver si no tenemos líderes que verdaderamente crean en las personas, si no tenemos líderes que verdaderamente guíen a las personas. Perfecto. Oye, ¿cómo defines el liderazgo ético y cuáles son los principios fundamentales que consideras esenciales? Bueno, yo defino que el líder tiene que tener 5 cualidades, ¿okay? Que en mi entender, estas 5 cualidades son las que, si le quitas una, pues tú ya me dirás si es líder o no. Tú imagínate una estrella de 5 picos. De 6 ya está medio satánica, ¿no? Entonces de 5. Cada pico de la estrella es una cualidad que estamos buscando en un líder. Primera cualidad. Un líder tiene que ser experto en lo que hace. Tú tienes que ser un buen comunicador y un buen entrevistador. De entrada. No solamente bien intencionado, ¿no? Tienes que ser... Messi es líder porque juega muy bien. Jordan, que recomiendo muchísimo, te recomiendo, está en Netflix, The Last Dance. Ya la viste, una chulada, ¿no? Cuando es un chavito y nadie lo conoce y llega a Chicago Bulls después y dice, yo vengo a hacer este equipo uno de los más ganadores junto con los Lakers y los Celtics Boston. Y lo logra, pero nadie lo conocía, ¿eh? O sea, el mérito es que lo dijo muchos años antes. Entonces tienes que ser muy bueno en lo que haces. Y eso te lo da el tiempo y te lo da la experiencia, y si eres joven, paciencia, ¿no? Y dedicación. El éxito es 1% inspiración, 99% transpiración, tesón, lucha, esfuerzo, yo creo que sí. persistencia. Tiene que ser la persistencia. Sí, constancia. 5 cualidades de líder. La primera es este expertise, que es el talento y el esfuerzo, y te lo va a dar. Segunda cualidad. Un líder tiene que saberse comunicar de manera asertiva, tiene que ser un gran comunicador. Tercero,
Un líder tiene que ser muy empático y trabajar en equipo. Sumamente empático. Cuarto, ético. ¿Sí? O sea, tú imagínate que es muy bueno en lo que hace, que es un gran comunicador, que trabaja en equipo y que no es ético. Entonces es un gran manipulador. Es un gandalla. No digo nombres, pero por aquí luego hay algunos famosones, ¿no? Que hablan muy seguido. Entonces, sin la ética no eres nada. La ética, vale muchísimo, ¿no? La ética vale mucho. Y por último, pasión por lo que hace. Un líder tiene que ser apasionado. Entonces, con estas 5 cualidades podemos ir conformando el ideal de un líder con valores. Un líder que es muy bueno en lo que hace, un líder que se comunica de una manera asertiva y que su comunicación inspira a otro, un líder que es empático con la gente, un líder que es ético y un líder que tiene pasión por lo que hace. Y un líder que tiene muy claro los principios. Y entonces la diferencia es, que yo te decía fundamental, es que los principios son como el territorio, dice Stephen Covey. El territorio es la realidad. ¿Y cómo te vas a guiar en el territorio? Con un mapa. Ese mapa, ese GPS, son tus valores. El problema es que vamos en este mundo con un mapa equivocado, con otros valores. Vamos queriendo ser felices en este mundo solamente con los valores materiales. Y nos hemos dado cuenta que a veces mientras más tenemos, y eso no lo estoy diciendo así, hay un libro de Andrés Oppenheimer, seguramente lo has escuchado, Oppenheimer, que se llama Saliendo del Pozo, que estudia la felicidad. Es una investigación a nivel mundial y se va a los países de Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza, que curiosamente están con los indicadores más altos de felicidad. Y llega a una conclusión muy grande. Dice, el dinero no te da la felicidad, pero la pobreza sí te lo quita. Y entonces llegan a un nivel de bienestar, de estar bien. Cuando tú tienes, dice Oppenheimer, cuando tú tienes cubiertas tus necesidades materiales, tus necesidades intelectuales, tus necesidades sociales y tus necesidades espirituales, entonces, solo entonces estamos hablando de desarrollo humano. Órale. Podrás tener dinero y ser el más rico del panteón, pero no tener valores y pero principios. no tener valores y principios, ¿no? Entonces la riqueza, o dicho de otra manera o con otras palabras, yo conozco gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. O sea, el dinero no es malo. No quiero satanizar. El dinero es buenísimo y me encanta el dinero, pero el dinero es buenísimo cuando es un medio, no es el fin. Cuando tú el fin lo conviertes en medio, y esto no lo dije yo, lo dijo un señor hace unos años, se llamó Aristóteles. Decía, la felicidad es teleológica. Teleológica, telo significa fin. Y lo que busca el hombre es la felicidad. El dinero va a ser un medio, no va a ser el fin. Y nuestro error como sociedad es que hemos convertido el dinero y el poder como el fin. Y entonces, ¿te acuerdas del Príncipe de Maquiavelo? Ah, claro. Entonces, el fin justifica los medios. Y eso es lo que está pasando. Entonces, de eso trata el libro. De eso trata el libro. Este es Dante Alighieri, en las puertas del infierno. Oscuro. Se siente desesperado. Y este que está aquí, este es Dante. Y este que está aquí es Virgilio. Virgilio es el que escribe la Eneida, siglo I. Dante 1300. En la literatura, invita a Dante a Virgilio a ser su guía en el infierno. El infierno de Dante son 9 niveles del infierno. Y Dios le permite pasar por el infierno sin quedarse en él. ¿Qué es lo que le impulsa a Dante? Su enamorada. Esto es real, ¿eh? Esto es de la vida de Dante. Dante Alighieri se va, es político en Florencia, él es de Florencia, y se va a ver a un papa. Creo que es el Papa Clemente VII. Y entonces se va a Roma, al Vaticano, y es cuando los papas quieren ir a Aviñón, a Francia. Y decían, no, que los papas se queden en Italia. Porque que el papado estuviera en un país era mucho, convenía. Pero los papas se fueron casi un siglo a Francia, a Aviñón. Y entonces el papa lo entretiene, lo engaña el papa a Dante. Fíjate, el mismo papa. Y hace que los enemigos de Dante le quiten el poder en Florencia y Dante lo destierran de Florencia. Y cuando va de regreso a Florencia le dicen, si tú vienes aquí a Florencia te matamos. Tienes pena de muerte. Estás desterrado. Y Dante estaba profundamente enamorado de Beatriz, una doncella florentina. Y Dante ya nunca más puede ver a su amada. Entonces es el infierno de Dante, que le quitan su tierra y al amor de su vida.
O sea, en otras palabras, el infierno estaba El con él. infierno estaba en los pensamientos y en el corazón de Dante Alighieri. Claro. Entonces yo me acuerdo, en un momento de dificultad de mi vida, yo abrí esto. Y cuando tú tienes una crisis, pierdes un ser querido, ahora que pasó la pandemia, que no vivimos un infierno, tú dime si no va a ser un infierno para las madres de los desaparecidos, para los papás de los niños con cáncer que les quitaron los medicamentos oncológicos, si no va a ser un infierno para ahora los de la familia Levarón que les secuestraron a sus familiares, si no va a ser un infierno para las mujeres subirse un Estamos viendo el infierno aquí en la tierra. Y entonces yo digo, pero cuando ve Dante a Virgilio, le dice, oh, tú eres Virgilio, elocuente, sabio, quien me va a guiar en el infierno. Y es Virgilio quien va llevando a Dante por los niveles del infierno, que son 9. Mira, el tercero. El tercer nivel en el infierno de Dante es la gula. Las adicciones, como el alcoholismo, azotan no solo a los que beben, sino a miles de niños y mujeres en comunidades rurales y ciudades, destruyendo familias y sociedades enteras con el cáncer de la violencia intrafamiliar. Estamos hablando de la gula, ¿eh? Los trastornos alimenticios arrebatan los sueños de miles de adolescentes con enfermedades como la obesidad, la anorexia y la bulimia. Fíjate las palabras, ¿eh? Se me enchina la piel. Es el infierno del excusado, donde se abrazan miles de adolescentes a vomitar su tristeza y su falta de atención. Es el infierno de la obesidad. Es el infierno que ven cuando cada persona con esta enfermedad, con un trastorno alimenticio, se para frente a un espejo. Cuando ellos se ven en el espejo, están viendo el mismo infierno. ¿Dónde están los guías de estos niños? ¿Dónde están los educadores? ¿Dónde están los padres de familia? Y entonces la invitación del libro es una invitación sobre liderazgo. Tenemos que ser Virgilios para otros. Que ya pasamos por ahí. Porque ya pasamos por ahí y porque alguien ya nos tendió la mano. Alguien ya nos saludó, alguien ya fue Virgilio para nosotros. Y entonces así van los niveles del infierno. Y donde tú no puedes ser víctima. ¿Tienes la vida difícil? ¿Tienes la vida dura? ¿Las cosas te cuestan? Bueno, ponte contento, porque la crisis, dice en la crisis es oportunidad. Porque sin crisis todo viento es caricia. Porque si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y va a ser desde tu liderazgo y con los valores que vas a salir adelante. Una charla con Virgilio es, como su título lo indica, una plática desenfadada, amistosa, casi cariñosa, donde con afecto y firmeza les invitamos a hacer una reflexión sincera y relajada, pero muy profunda la reflexión, sobre el cada día más caótico, profundo choque cultural. Fíjate, choque cultural que se nos presenta, ya no en las diferentes regiones del mundo, que si China, que si los árabes, que si las mujeres tienen el burka y que si no pueden ver y que solamente ven los ojos. Me acuerdo un meme buenísimo que entonces decía, qué machistas son en Musulmalandia porque solo les podemos ver los ojos a las mujeres y no las dejan vestirse. Y les decía a la musulmana, a la occidental, pues qué machista son en Occidente, donde solo te ven tu cuerpo y nunca te ven los ojos, ¿no? Entonces, mi punto de vista no es otra cosa más que mi vista desde un punto. Entonces, este choque cultural que se nos presenta, pero el umbral de las puertas del infierno ya no está en las diferentes regiones del mundo, sino está en el umbral mismo de nuestras instituciones, de nuestras escuelas, de nuestras empresas. Y lo que es peor, en el umbral, el infierno está en el umbral de nuestro propio hogar y de nuestra propia familia. Ahorita que ya entramos al tema del libro, entiendo que hace referencia a las enfermedades del siglo XXI, tal como la depresión, la ansiedad. Desde tu punto de vista, ¿relacionas de alguna manera esto con la crisis de los valores? Claro, por supuesto. Y tengo que decir muchas cosas. Hay un autor maravilloso que se lo recomiendo, porque bueno, recomendar siempre libros. Sí. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, el padre de la logoterapia. Viktor Frankl es un sobreviviente a los campos de concentración nazi
Y él encuentra que hoy es todo un método probado y aprobado por la psicología clínica, de que a partir de un propósito de vida puedes salir de los infiernos más grandes. Pero si no tienes propósito, si no tienes un por qué y un para qué, pues verdaderamente tu vida carece de sentido. O sea, entonces siempre la crisis de valores viene acompañada de una falta de sentido de vida. Y es muy importante encontrarle sentido a nuestra vida. Esto es un edificio muy alto, ¿no? Y aquí hay otro de esta misma altura. Si yo te pusiera una tabla de aquí al otro lado del edificio, son más de 20 pisos. Si dijera, oye, del otro lado hay 500 pesos, pero tienes que caminar por la tabla, ¿irías? ¿Sí? ¿Tú sí? Sí, es que sí, soy muy arriesgado. Tú sí eres muy arriesgado. Bueno, es biker, ¿no? Sí. Pero fuera de este logo, la gente común dice por 500 pesos, porque ya cuando estás arriba y te da el airecito y el vértigo y los cochecitos ahí abajo, dices no. Pero cuando yo he hecho este ejercicio y le digo, oye, pero si estuviera tu hijo en peligro el otro día, en el otro lado, dice, no la pienso, ya estaría. ¿Qué cambió? Cambió el por qué. Si tú cambias el por qué y el para qué de tu vida, si tú encuentras un por qué, los cómo llegan solos. Cierto. ¿Sí? Pero si tú no tienes un por qué y un para qué, no vas a encontrar los cómo en tu vida. Y entonces todo se te va a parecer nublado, todo se te va a parecer oscuro. Entonces, la depresión y la ansiedad, la depresión es otra cosa más que falta de oxitocina, falta de dopamina, falta de muchas cosas a nivel neuronal, ¿no? Falta de químicos. Entonces, también es importante entender esta parte de la neurociencia donde dice, haz deportes, ten amigos, abraza mucho. Es muy importante divertirse. La vida es demasiado seria para tomársela tan en serio. Pero entonces a mí me encanta lo de la moto, Road to Live, porque la moto es yo le llamo es un continuo imperfecto, porque en el camino hay imperfecciones. Pero tú no te vas fijando que sin el bache, tú vas disfrutando el viaje, no el destino. Entonces la vida es así. La vida es un continuo imperfecto, porque la vida lo enemigo de lo bueno es lo perfecto, ¿eh? Lo enemigo de lo bueno es lo perfecto. Yo siempre lo voy a decir. Hay gente tan perfeccionista que no se quiere equivocar, que no quiere fracasar, que nunca intenta nada. Equivócate en la dirección correcta. Equivócate poco y equivócate barato. Pero equivócate, por favor, porque equivocarte quiere decir que estás intentando. Porque si no intentas, nunca vas a salir de tu status quo, de tu zona de confort. Comfort zone is a beautiful place, but nothing grows there. La zona de confort es un lugar hermoso, pero nada crece ahí. Claro. ¿No? O sea, tienes que crecer, tienes que arriesgarte, toma tus riesgos, disfruta la vida con conciencia y con responsabilidad. No se trata de hacerlo de manera irresponsable. Y entonces vas a ver que cuando tú vas ahí al rancho de Andrés Manuel, ¿cómo se llama? El de la Xpanapa ya, que pues es un viaje hermoso, ¿no? O sea, la vida es cosas hermosas, la vida tiene cosas difíciles, no todo es perfecto, pero eso es lo bonito de la vida, ¿no? Eso es lo bonito de las relaciones, pero tienes que hacerlo con profunda conciencia. Y sí tienes que ser consciente del México, lo que yo te decía al inicio, del México que estamos viendo. Este libro te dice el México en el que estamos, pero también te dice y te invita al México que queremos. Y ese México, tú dices, ¿quién es México? México somos nosotros. Lo que te decía hace un Entonces, momento, ¿no? México lo vamos a construir tú y yo. No de brazos cruzados, sino haciendo, en gerundio, ¿no? Generando, uniendo, respetando, cuidando al medio ambiente. Esto que tú haces me parece súper asertivo de a través del aerópago del siglo XXI, que son las redes sociales y los medios de comunicación, poder generar awareness, conciencia, responsabilidad, invitar a gente valiosa que aporte, que ponga un granito de arena, invitar a los que te escuchan en tus redes, en tus podcasts, a que hagan algo diferente, a que se cultiven, a que lean, ¿no? A que verdaderamente estudien. Hay tantas cosas por hacer. Tú estás en TED, ¿no? Yo te puse todas las conferencias de TED. La mejor conferencia que he visto de responsabilidad social es de Ciroli, donde dice, ¿quieres ser socialmente responsable? Un italiano, Ciroli. Dice, cállate y escucha. No sabemos escuchar, ¿no? Cállate y escucha. O aquella conferencia de TED también de Simon Sinek de Why Start with Why, porque es muy importante empezar por el por qué. ¿No? Eres fan. Soy fan, claro. Entonces, pero todo está ahí, el conocimiento, el knowledge está ahí. O sea, es que no tengo, es que tienes un celular, tienes internet. En vez de estar jugando TikTok,
Hay TikToks muy buenos, ¿no? Claro. Yo sigo a Marian Rojas, que es una psiquiatra española extraordinaria, ¿no? Y también es bueno divertirse, pero tienes ahí todo. ¿Cuántos documentales, cuántos programas, cuántos, ¿no? Pero no, vivimos una suerte donde estamos... ¿Te acuerdas BlackBerry? El teléfono. El teléfono, sí. Bueno, fíjate qué cosa tan... BlackBerry era la cereza negra, era la esclavitud. O sea, cuando estabas en los campos de Estados Unidos te ponían para que no huyeras una bola, Ajá, el grillete. El grillete. Bueno, pues estamos engrilletados a estos dispositivos móviles, ¿no? Cuando en sí no son ni buenos ni malos. Es bueno y malo cómo los uso. Tengo acceso a todo lo bueno. Tengo acceso a todo lo malo. El chiste es el nivel de conciencia y cómo lo aprovecho. Por eso la charla con Virgilio es una charla con tu liderazgo. Es una charla con valores. Sí, está súper interesante el tema. Tengo que ir cerrando el podcast porque Sí, tenemos claro. varios invitados, pero quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cuáles, de tu opinión, cuáles son las consecuencias de una sociedad con carencia de valores, principios sólidos, ¿no? En los términos de bienestar individual y Claro, mira, una sociedad que pierde sus valores pierde profundamente su identidad. Quiero que para que la gente me entienda un ejemplo. sí. La gente, hay un capítulo que yo tengo porque yo he trabajado con migrantes dando cursos de liderazgo. Entonces yo digo, no salen de un infierno, transitan por un infierno y no llegan al paraíso, ¿eh? Llegan también a otro infierno. Para salir de un infierno, y es después de 20, 25 años que libran el muro, el río, Border Patrol y todas estas cosas, que ellos empiezan a construir su vida sacrificando su identidad, su familia, su cultura y sus valores. Cuando pierdes valores, pierdes identidad. Y cuando pierdes una identidad no sabes quién eres, ni sabes a dónde vas. ¿Por qué lloras?, le preguntó el gato Cheshire a Alicia en el País de las Maravillas. Es que no sé qué camino tomar. ¿A dónde vas? No sé. Si no sabes, toma cualquier camino. Cuando tienes valores, tienes brújula. Sabes perfectamente lo que quieres. No te desvías. No te desvías. Y te puedes equivocar, porque somos humanos. Claro. Pero sabes perfectamente lo que quieres y sabes más aún lo que no quieres. Si no tienes valores, no sabes ni lo que quieres ni lo que no quieres y vas navegando tu vida al garete. Entonces una sociedad que va al garete no sabe si quiere una dictadura, no sabe si quiere hacer de México un Venezuela, no sabe si quiere la delincuencia, no sabe si quiere estudiar o mejor ser como el narco, porque el narco tiene la troca, la Cheyenne y la muchacha buchona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos vende la narcocultura, no? Porque si es una... Fíjate qué grave lo que te voy a decir. Sí. En El Salvador, todos conocen El Salvador. Bukele metió a 60,000 maras a la cárcel y los trae ahí todos y les viola sus derechos humanos, vamos a decir que sí. Pero la gente no se lo reclama porque el mara violó a la hermana, mató a la abuela, asesinó. El mara es una cosa seria. Cada lágrima que se tatúa es una persona que mató. Es cierto. ¿Sí? Entonces, y para entrar a una mara, ves al primero que tienes que matar es a tu madre o a tu padre. Imagínate. Y recibir una tranquilidad. Exactamente. Entonces, en cambio el narco sí está entretejido con la sociedad. Porque el narco le da a la gente lo que el gobierno no le da. Le da medicinas. Es delicadísimo lo que estoy diciendo. Una sociedad sin valores es donde se entretejen la muerte, que adoramos a la Virgen de Guadalupe el 12, pero también a la Santa Muerte. ¿Qué contradicción? Porque esta cultura está entrelazada con muchas cosas que no. Y entonces perdemos el rumbo y el ritmo. Cuando tú vas en la moto y pierdes el ritmo, la moto pesa mucho y te caes, ¿no? La moto no pesa si vas andando. Entonces perdemos el rumbo, la dirección y perdemos el ritmo. Entonces una sociedad sin valores, ve Venezuela. Venezuela era un gran país, ¿no? Sí. Ve Argentina. En fin, ya tenemos ejemplos. En otras sociedades, no me quiero comparar con la salud de Dinamarca, estoy comparando con sociedades. Y ve cuando llega un buen líder a otro país y puede enderezar. Dicho de otra manera, y lo digo aquí en el libro, el Titanic era un gran barco. Un gran barco. El Titanic no se hundió. No, señores, lo hundieron. Malos líderes, malas decisiones. Malos valores. Ahí bajen lanchas porque no se ve, estorban la vista. La seguridad no fue primero.
malas decisiones, la arrogancia de los capitanes y de los dueños de la naviera. Y estar utilizando los telégrafos y no escucharon los mensajes de SOS de otros barcos. El Titanic no se hundió. El Titanic lo hundieron las malas decisiones. México es un gran país. Y si seguimos en esa dirección lo vamos a hundir. Una sociedad sin valores. Y una persona sin valores es una persona que va a vivir, Nietzsche decía, este niquilismo, que es la enfermedad del hombre moderno. Niquilismo significa la nada, un vacío existencial. Va a estar siempre frustrado. Va a estar siempre resentido. El resentimiento es el veneno que nos tomamos creyendo que se van a morir nuestros enemigos. Ilógico, pero cierto. Vivimos una sociedad polarizada, resentida. El cambio no está afuera. No, señores. No, y quiero cerrar con esto. No quieran que los líderes de allá afuera, que si el presidente, que si el político, que si el empresario. Tu liderazgo está aquí adentro. Tus valores están aquí adentro. Hay que romper el huevo. Preguntas, pero bueno, ¿cuáles son los valores que definen a Diego Cardoso? Ok. Yo sí creo que el amor, creo que está mal gastada esta palabra, la palabra amor. Y creo que el amor y no es egoísta. El amor empieza por uno mismo porque nadie da lo que no tiene. Te quiero decir rapidísimamente porque va a valer muchísimo la pena. Yo he tenido la oportunidad de estar en Israel varias veces, en Jerusalén. He hecho viajes para entender un poco por todo el mundo. A Tierra Santa. Y me dice, ¿qué te gustó? ¿Qué te impresionó? Tuve misa en Belén, donde nació Cristo. Estuve en el sepulcro. Pero lo que más me llegó a mi corazón es una iglesita del siglo I, construida en el siglo I, que está a la orilla del lago de Galilea, que el lugar se llama Tabga, que es el lugar donde se multiplicaron los panes y los pescados. Y entonces había una frase que decía, bueno, primero hay un mosaico del siglo I que había 4 panes y 2 peces. Y yo le dije al guía, le dije, está mal, la Biblia dice que son 5 panes. Me dice, el 5.º pan eres tú, y es el que se multiplica. Y entonces, y había una frase que decía en inglés y la traduzco al español. Decía, love is like 5 loaves and 2 fishes. El amor es como 5 panes y 2 peces. Always too little, siempre es muy poco until you start giving it away. Siempre es muy poco hasta que lo empieza a dar. Ese muchacho que le dio a Cristo su lunch, ¿no? Completito, sin saber si le iban a alcanzar a todos, dio de comer una multitud y sobraron 12 canastos. El amor nunca se acaba. El amor es la esencia de la vida. Y tenemos que amarnos. Y amarnos significa ponernos límites a nosotros mismos, poner límites a los demás. El amor significa también conciencia, ¿no? No es un amor bruto, no es un amor ciego, ¿no? Es un amor que da, pero que también sabe recibir. Y entonces genera esos equilibrios. Entonces yo creo que a mí me define lo que es el amor y la conciencia. Por otro lado, yo creo que la amistad. Creo que la amistad es algo, yo qué haría sin mis amigos, ¿no? Y el tercero creo que es mi familia. Y cuando me refiero a mi familia es mi papá y mi mamá, que me han marcado profundamente porque en los primeros, los que estudian educación y pedagogía, saben que en los primeros 6, 14 años de vida se forman las personalidades. Y tú tienes seguridad personal porque en esos primeros años recibiste seguridad afectiva y seguridad económica. Y mis papás se partieron la madre y el padre para darme, después ya me toca a mí, ¿no? Claro. Construir, pero las bases ahí están. Entonces familia, amor y amigos, así me defino. Qué gusto estar escuchándote, qué gusto que estés compartiendo con nosotros y qué gusto que estés compartiendo con Mentes Excepcionales porque la verdad todos los temas han estado buenísimos. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, compártenos con todas las redes sociales. Claro que sí. Yo te quiero invitar a una segunda parte de esto. Seguro. Porque me quedaron fácil 10 preguntas por hacerte, pero yo creo que nos vamos a ver en Puebla, yo creo por allá. Sí, seguro, la invitación seguro. te la hago aquí abierta con todos. Yo creo que vale la pena seguir platicando de algo tan importante como son los valores, los principios, y que hay que fomentarlos primeramente con nosotros, luego con nuestros amigos y con la familia, que es importante, para que ir fortaleciendo ese tejido del cual hablabas. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias. Pues soy Diego Cardoso Pérez, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, pero el instituto, que se llama Instituto LIF, es L de Lalo, I de Ignacio, V de Vaca, H, LIF, L-I-V-H, significa Liderazgo Integral en Valores Humanos.
Damos cursos, damos conferencias, me la paso por México y varios países dando conferencias, soy conferencista, damos cursos, damos talleres, hemos estado en más de 16 universidades y 150 escuelas en México, Centro y Sudamérica, en empresas, en el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Arquidiócesis de Lima, en la política también me han pedido. Estuvimos el último año pasado, me pidió Enrique Lamadrid que lo asesorara con su narrativa, que construyamos una narrativa que construyera México, que abonara la unión y no a la división. Y entonces yo creo en el gran México posible. Entonces pues nos pueden seguir en las redes, compartimos también videos, ¿no? Sí. Muy orgánicos, pero tienen contenido, tienen buen contenido. Órale. Muy bien, muchas gracias. Gracias Pues bueno, a ustedes. aquí, gracias por acompañarnos en este episodio de Mentes Excepcionales. Recuerda que cada miércoles tenemos un nuevo episodio. Seguimos en todas nuestras redes sociales. Síguenos, suscríbete en YouTube, en Instagram, en Facebook y activa las notificaciones para que te lleguen a ti todo lo que estamos haciendo en Mentes Excepcionales. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.